Hola a todos, bienvenidos a Let's Go Academy. Hoy vamos a dar el verbo have got, uno de los verbos más importantes que existe en inglés, utilizado básicamente para el tema de las posesiones. ¿Vamos allá? Let's go. Como he dicho, vamos a tocar el tema del verbo have got, uno de los verbos más importantes que hay en inglés. Primero de todo vamos a ver un poco cómo se forma. Como podéis ver, es muy importante que conozcamos bien los subject pronouns, es decir, el pronombre I, yo, el pronombre tú, you, el pronombre él, he, el pronombre she, ella, el pronombre it, eso, y el pronombre we, nosotros, you, vosotros, y they, plural. Obviamente tenemos que hacer una diferenciación entre el singular and plural. Okay? So, this is have got como veis, necesitaremos utilizar en la tercera persona del singular, es decir, en él, ella y eso, has en lugar de have. Y como veis, en las otras tres opciones del plural, volvemos a utilizar have got. ¿Okay? Como he dicho, este verbo se utiliza en inglés básicamente para hablar de las posesiones. Have got es un verbo utilizado básicamente en el inglés británico, no en el inglés norteamericano, que aunque a veces se ha usado o se ha utilizado, pero básicamente es casi siempre dejado aparte en el norteamericano. En este caso tenemos I have got, yo tengo, you have got, tú tienes, he has got, él tiene, she has got, ella tiene, o it has got, eso tiene. Obviamente cuando nos referimos a eso, nos estamos refiriendo a un animal, cosa o lugar. We have got, nosotros tenemos, you have got, vosotros tenéis, y they have got, ellos tienen. En caso de que quisiéramos utilizar esta versión en negativo, en ese caso utilizaríamos haven't got. Haven't got no deja de ser la versión contraída de have not got. Es decir, yo no tengo. En caso de que sea tú no tienes, utilizaríamos you haven't got. En caso de que utilicemos él, ella o eso, utilizaremos el negativo de has got, que, como os podéis imaginar, sería hasn't got. Y si utilizamos el plural, bien sea nosotros no tenemos, vosotros no tenéis o ellos no tienen, utilizaríamos igualmente haven't got. ¿Ok? El uso de have got, o haven't got, o has got, o hasn't got es muy, pero que muy fácil. Ahora, si os parece bien, vamos a ver algunos ejemplos del uso del verbo have got, haven't got, el negativo, o has got, o hasn't got, con diferentes opciones que podemos utilizar en inglés. Vamos allá. Por ejemplo, aquí es el primer ejemplo que hemos puesto, que sería I have got short hair. Como veis, podemos contraer, en este caso el have got, y lo podemos contraer utilizando esta contracción I've, una apóstrofe con la VE, y tendríamos en este caso I've got short hair, es decir, yo tengo el pelo corto. Con have got también podemos utilizar, por ejemplo, cualquier objeto que implique posesión. Pues por ejemplo vamos a decir que tú tienes un coche. You've got a car. Obviamente podéis cambiar a you have got a car. Esto dependerá siempre del uso que le queráis dar. A nivel oral es más utilizado en inglés la versión contraída. I have got short hair, que tengo pelo corto. You've got a car, tú tienes un coche.
En caso de que utilicemos la tercera persona del singular, es decir, has got, pues en este caso utilizaríamos esta opción. She's got a wife. Ella tiene una esposa. O él tiene una esposa. En caso de que fuera una cosa, podríamos utilizar en este caso, pues, por ejemplo, imagínate que queremos decir que el hotel tiene puertas. Recordad, como hemos dicho anteriormente, que el pronombre it implica siempre el uso de el sujeto ser una cosa, un lugar o un animal. En caso de que no fuéramos al plural, nosotros, pues por ejemplo, podemos utilizar we've got a problem. Nosotros tenemos un problema. Como veis, otra vez hemos contraído with. Podemos haber dicho we have got a problem. Aquí tenemos you've got some information. Vosotros tenéis un poco o algo de información. Y finalmente podemos utilizar un ejemplo con ellos. They've got future in the company. Ellos tienen futuro en la empresa. O they have got future in the company. Que os quede un poquillo claro de que cada vez que quisiéramos poner cualquiera de estas frases en negativo, utilizaríamos en este caso la partícula haven't o hasn't. Es decir, si yo no tengo el pelo corto, utilizaría haven't got. I haven't got short hair. Si tú no tienes un coche, dirías you haven't got a car. O si decimos que él no tiene esposa, diríamos he hasn't got a wife. ¿Ok? Con el tema del futuro, plural, perdón, utilizaremos el mismo caso. Cambiaríamos we've got a problem por we haven't got a problem. En este caso, vamos a ponerlo aquí mejor. En cualquiera de estos tres casos utilizaríamos haven't got. ¿Ok? We haven't got a problem. Nosotros no tenemos un problema. You haven't got any information. Vosotros no tenéis ninguna información. O they haven't got any future in the company. Ellos no tienen ningún futuro en la empresa. Como veis, un poco cuando utilizamos el negativo, cambiamos some por any, o en este caso decir they haven't got any future in the company. ¿Vale? Eso es una cosa que daremos cuando tocamos un poco el tema del some y any. ¿Vale? Bueno, si os parece ahora, podemos ver algunos ejemplos de estructuras para que resolváis para usar have y have got. ¿Os parece bien? Vamos a ver. Bueno, como veis aquí, tenemos ahora una serie de ejemplos con el verbo have y con el verbo have got, con el verbo haven't got o hasn't got. Aquí hemos puesto, en este caso, el paréntesis con not para decir que es una frase negativa. Y básicamente hemos utilizado diferentes sujetos, como veis aquí, subject I, subject she, subject we, subject they, subject my father. ¿Vale? Entonces, os dejo aquí vuestros estos ejemplos, os doy un ratito para podéis pausar el vídeo, ¿vale? Para que lo podáis hacer, pausarlo si queréis, y ahora si os parece, corregimos. Bueno, viendo así un poco estos ejemplos, tendríamos aquí en negativo I haven't got a single paper at home, es decir, yo no tengo un solo papel en casa. She has got two sisters and one brother, es decir, ella tiene dos hermanas y un hermano. We
have got plenty of time, es decir, nosotros tenemos tiempo de sobra. They have got a question for you, ellos o ellas tienen una pregunta para ti. Y por último, is negative, my father hasn't got medicines at home, es decir, mi padre no tiene medicinas en casa. ¿Ok? Bueno, básicamente esto sería un poco el uso del verbo have got y haven't got, versión afirmativa o negativa. Pero si os estáis preguntando qué ocurre en interrogativo, en interrogativo obviamente tenemos que hacer una estructura a la inversa, ¿vale? Digamos, dándole la vuelta a la oración. Vamos a verlo aunque sea un minutito, muy cortito, y ahora os explico un poco cómo funciona. Como podéis ver, tenemos aquí el verbo have o el verbo has en el puesto. Dependiendo de si estamos en primera, segunda o tercera persona, bien sea singular o plural. El subject pronoun, el pronombre sujeto, got y el complemento que fuera, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tendríamos have you got any problem? ¿Tienes algún problema? Obviamente, si quisiéramos cambiar el sujeto con have, podríamos cambiarlo también con el pronombre I. Una pregunta hecha a ti mismo. Have I got any problem? ¿Tengo yo algún problema? Si fuera en tema de nosotros, have we got any problem? ¿Tenemos algún problema? O si fuera en tema de ellos o ellas, have they got any problem? ¿Tienen ellos algún problema? ¿Cuál sería el cambio que tendríamos que hacer? Como hemos explicado en el presente en la versión afirmativa y negativa. Si fuera el sujeto la tercera persona, en ese caso cambiaríamos have por has y obviamente si nos estamos refiriendo a él, ella o eso, la frase se utilizaría con cualquiera de estos subject pronouns. Has he got any problem? ¿Tiene él algún problema? Has she got any problem? ¿Tiene ella algún problema? O por último, has it got any problem? ¿Tiene eso algún problema? Recordamos que cuando nos referimos al pronombre it, ese eso puede ser un lugar, un animal o una cosa. ¿De acuerdo? Bueno chicos, pues esto sería un poco todo relacionado con el tema del verbo have got. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya gustado. Por favor, darle a like si ha sido así y cualquier cosa que necesitéis decir, preguntar o dudas que tengáis, podéis dejarlo en los comentarios. Muchas gracias y un saludo.